Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Saludo especialmente a los radiovidentes del norte que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, a los de la quinta región, también a los de la región metropolitana y a todos los radiovidentes del sur en Temuco y en la austral Punta Arenas. Voy caminando como todas las tardes, de lunes a viernes, por este pequeño jardín. Ahí usted escucha el sonido de los pájaros a mi alrededor. Y hoy día vamos a hablar de un tema absolutamente fascinante. Vamos a hablar, entre otras cosas, del azar. Hay un escritor norteamericano, Paul Auster, que tiene un libro que se titula La música del azar. El azar, por lo demás, es un tema que está presente en la mayoría de sus novelas. Encuentros de personajes que se encuentran por azar. Por ejemplo, un hijo que reencuentra después de muchas décadas a un padre que no conocía. ¿Fue el azar o había un orden predeterminado que hizo que ese encuentro se produjese? También recuerdo lo que decían los surrealistas, los poetas surrealistas franceses. Ellos hablaban del azar objetivo y salían a las calles a buscar qué es lo que les iba a regalar el azar. Y ahí el escritor André Breton, que era como el papa de los surrealistas, el pontífice de los surrealistas, tiene un libro que se llama Nadja, donde justamente la aparición de una mujer mágica, misteriosa, en una esquina de París va a marcar la deriva y el recorrido que él hace por la ciudad de París. Luego Julio Cortázar en Rayuela va a incorporar también el tema del azar. Pero esto lo estoy hablando poéticamente, literariamente. Lo interesante es ver qué dice o qué dicen las ciencias duras, no sé si les puede decir todavía duras, qué dice la física sobre el azar, qué ha dicho la ciencia del siglo XX sobre el azar. Eso es lo que vamos a conversar hoy día con Andrés Gomperov, que tuvo la gentileza de venir acá a caminar conmigo a este jardín y conversar con ustedes que nos están escuchando. Andrés Gomperov es físico teórico, decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, doctor en física de la Universidad de Chile y además es editor de un newsletter de ciencia, Universo Paralelo, muy interesante, que publica el periódico El Mostrador. Y es autor de los libros Física y Berenjenas, que sugiere este título, editado por Aguilar el 2014, La música del cosmos, editado por Debate el 2020, El instinto científico, eso fue el año pasado, y ahora este libro que ha dado mucho que hablar, ha recibido muchos comentarios de amigos que lo están leyendo, un libro que ha gustado, un libro con una coautoría con José Edelstein que se llama La tiranía del azar, una historia de la mecánica cuántica. Andrés, un gusto de saludarte, muy bienvenido a este pequeño jardín al fin del mundo. Muchas gracias a ti, Cristian, por invitarme a tu jardín. Es un honor estar aquí después de haber visto tantas entrevistas a tantos personajes célebres. Así que un honor. Andrés, mira, lo primero que quiero preguntarte es que ustedes parten contando la historia de un joven de apenas 23 años, es algo que me impresiona mucho, Werner Heisenberg, que a través de sus investigaciones y en colaboración y también un encuentro con otro gran científico que fue Max Born, también vamos a hablar de él, produjo una verdadera revolución, algunos dicen de paradigma, que el mundo ya no va a dejar de ser el mismo, cambió completamente después de esta mirada, como que después de Heisenberg pasamos de un mundo determinista, de la física anterior, un determinismo newtoniano, por decirlo así, a un mundo regido por el azar. A ver,
Primero hablemos que nos presentes este personaje, Heisenberg, su vida. Siempre la vida, uno piensa que la vida de los físicos son vidas ordenadas, tranquilas, de los científicos, y va descubriendo a veces la vida de los matemáticos, unas vidas azarosas, a propósito del azar, a veces tormentosas, a veces también muy sufridas. Sí. Mira, bueno, nosotros en el libro no hablamos tanto de las historias, a veces de las personalidades. Max Born era un tipo extraordinario en términos de personalidad, por sus contradicciones, sus inseguridades. Heisenberg no, era un tipo bastante más seguro, pero lo impresionante de él es que, bueno, él tuvo acceso a los lugares más impresionantes de la cultura del principio del siglo XX. Estuvo con Max Born, pero también estuvo con Niels Bohr mucho tiempo y con todos los titanes. Eh, y fue protagonista de la confusión, de una confusión extrema que existía en los primeros 20 años del siglo XX con respecto al átomo. El átomo era lo que querían entender, lo que dio origen a la mecánica cuántica, era un objeto que no se comprendía en absoluto. Era imposible de describir usando la teoría newtoniana. Entonces los esfuerzos iniciales fueron tratar de alguna manera de acomodar a Newton, y probablemente todos tus radiovidentes habrán escuchado hablar del átomo de Bohr, que es una teoría que Bohr formuló por ahí por 1913, creo, en que, y que pudo dar cuentas de algunas de las propiedades de los átomos. Pero esa teoría se basaba en órbitas. Él dibujaba unas órbitas alrededor del núcleo. A ver, voy más atrás un poquito para hablarles de... el átomo tiene un núcleo y electrones que orbitan. El más simple es el de hidrógeno, que es un protón y un electrón girando alrededor. O esa es la concepción mecanicista clásica. El átomo de hidrógeno, entonces, uno lo puede ver como un sistema planetario, un sol con un planeta, que se atraen, en el caso del Sol y el planeta, por la fuerza gravitacional, en el caso del electrón y el protón, por la fuerza eléctrica. Unos positivos y unos negativos se atraen. Y entonces la física es totalmente análoga a la de los planetas si fuera física clásica. Esa era la visión que se tenía. Pero nada funcionaba con esa visión, y ahí podemos hablar y profundizar por qué eso no funciona. Pero particularmente lo que se da cuenta Bohr es que el electrón no puede recorrer cualquier órbita, cosa que sí ocurre en los sistemas planetarios. Cuando ponemos un satélite, lo podemos poner a cualquier altura, por ejemplo. Depende de la velocidad del satélite. El electrón no. El electrón salta de una órbita a otra, tiene permitidas ciertas órbitas. Y Bohr construyó un sistema teórico, unas reglas, como para acomodar esta mecánica newtoniana. Entonces incorpora las órbitas a esta visión clásica y además pone normas, que son extras, para que el electrón no se vaya a cualquier órbita. Esas reglas de Bohr empezaron a fallar, porque si bien funcionaban para el hidrógeno, si le poníamos átomos más grandes o condiciones distintas, no funcionaba nada. Y ahí hubo una revolución filosófica, porque nadie ve las órbitas de los electrones, es muy distinto a los sistemas planetarios. Entonces Heisenberg se hizo una pregunta que fue muy determinante. Quizás dijo, no tenemos por qué seguir mirando órbitas. Si las órbitas nadie las ve, la ciencia tiene que trabajar con lo que puede observar. Y por lo tanto, ¿qué podemos observar de los átomos? Y entonces colectó esas variables y hizo una teoría de cosas que no vemos, las transiciones energéticas, cosas técnicas, pero fue un cambio de dirección filosófico, desde lo que podemos llamar los antiguos físicos realistas como Einstein, que piensan que la ciencia realmente describe algo que está allá afuera, a unos científicos instrumentalistas que no les importa la realidad, pero quieren calcular con lo que allí hay. Esa fue la gran cosa, fue un despegue que quizás es demasiado técnico para que se llegue a... Es lo que tratamos ahí de Fíjate transmitir. que
sobre lo que me estás diciendo del átomo, ¿no es cierto? Que se intentó, de alguna manera, por lo que entiendo lo que dijiste, se intentó a través de una teoría, la teoría de la física que estaba disponible y que servía para explicar el mundo de los planetas, etcétera. Casi como que se trató de forzar, de adaptar ese átomo a esa teoría. Me recuerda un verso de un poeta cubano, José Lezama Lima, no sé si estaba hablando del átomo, ¿no? Cuando dice, que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor, ¿no? Es como si el átomo se escapara, se arrancara de la ciencia. Un poco de eso pasó, ¿no? Absolutamente. Es lo que suele pasar cuando hay cambios en las teorías científicas. Eh, en el, hay un ejemplo también para ponernos en ese mismo, más poéticamente. Nosotros con José Delstein tenemos otro libro que se llama Einstein para perplejos, sobre Einstein. Y hay una frase maravillosa de Lacan, que en una de estos seminarios dice que les pregunta a los alumnos por qué los planetas no hablan. Y deja esa pregunta planteada. Y la siguiente clase la contesta él y les dice, los planetas no hablan porque Newton los hizo callar. Qué Que es bueno, qué bueno. absolutamente notable la frase. Eh, pero claro, pensaban que en esa época que los había hecho callar Newton, hasta que se dieron cuenta que Mercurio no seguía las ecuaciones de Newton. O sea, Mercurio empezó a hablar, Ujú. a pesar de que lo creían callado. Y eso dio origen a la teoría de la relatividad general de Einstein, que es capaz de... Entonces, bueno, claro, el átomo pensábamos que debía estar en silencio, pero en esa época habló. Oye, entiendo que Heisenberg tuvo una suerte de epifanía en una isla. ¿En qué estaba Sí. antes de llegar? Porque tú lo cuentas aquí en el libro, que es muy bonita la anécdota. Tiene una epifanía en una isla, logra ver algo que no había logrado ver, digamos, que estaba buscando desesperadamente, pero de repente lo ve, no sé a qué hora de la madrugada, en qué momento lo ve, qué pasó ahí, qué pasó con Heisenberg en esta isla. Bueno, porque Heisenberg estaba en un estado total de confusión, haciendo millones de cálculos, pensando ver la luz y de nuevo la oscuridad, que es lo que ocurre mucho en estas disciplinas, en este oficio. Y la historia cuenta que él tenía mucha alergia, estaba con una alergia, una rinitis primaveral espantosa, con los ojos hinchados, y entre esta confusión mental y física decide irse a Helgoland, a esta isla que está al frente de Hamburgo, el Mar del Norte, que es muy rocosa, entonces no hay planta. Y eso pensaba que allí, estando 2 semanas, iba a sanar de sus alergias y posiblemente también de esta confusión intelectual. Y se cuenta que en las altas horas de la madrugada ahí vio la luz, se dio cuenta de una forma de entender el átomo que eh, podía darle una nueva fuerza a la teoría cuántica. Y estuvo calculando hasta las 3 del no sé 4 de la mañana y luego se fue a caminar y vio el sol desde una roca al amanecer. Es Ujú. una historia épica, tenía 23 años. Impresionante, tenía 23 años. A ver, y de alguna manera aparece, se va formando. Me imagino que esto fue un proceso que venía de antes, tú también lo dices en el libro, no es que haya Sí. sido una persona que descubrió todo, ¿no es cierto? Sino que es un proceso en el que llegamos y que finalmente se cataliza en la epifanía de Heisenberg, en las conversaciones con el otro, con Max Born. Eh, ¿Qué es lo que cambia radicalmente en este paradigma Sí. de un mundo regido por la mecánica cuántica al mundo regido antes por la mecánica newtoniana, la llamamos, ¿no? O por el determinismo, ¿no? Sí, hay Eh, varias eh, cosas. Sí. pero ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante en términos para la ciencia en este cambio? Yo creo que lo esencial ocurrió un poquitito después. Heisenberg dio el primer paso y pasaron 2 años hasta 1927, cuando fue esta famosa conferencia en Bruselas, la Solvay Conference, que está la famosa foto con todos los científicos de la época en que está Marie Curie como única mujer, y está Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger. Allí ya la teoría
se establece el consenso de la mecánica cuántica y la llamada interpretación de Copenhagen. Pero pasaron 2 años. Heisenberg yo te diría que el gran avance fue darse cuenta o, o haberse permitido, algo que hoy día quizás nadie lo piensa, descartar las órbitas. O sea, el hecho de que una partícula se mueve en una trayectoria y en cada tiempo tiene una posición y una dirección y una velocidad, es algo que damos por sentado, porque es muy intuitivo. Él desechó eso y se permitió pensar que quizás esas no eran las variables, las cantidades fundamentales. Eso fue lo primero. Pero lo segundo y lo más importante fue la llegada del azar. Eso ocurrió con Max Born un poco después. Pero para eso te tengo que contar un poco lo que es el azar. Y por Claro. qué. Porque el azar no nace con la mecánica cuántica. Los casinos existían en el siglo XIX, no sé. El azar es un... Allá hay algo también filosófico que es bien impresionante. Un amigo hace poco me decía, matemático, que el azar y el infinito eran los conceptos más profundos de la matemática. Y es bien increíble, tú me decías de todos estos escritores que hablan del azar. El azar es algo tan intuitivo. Todos sabemos qué es el azar, qué es tirar una moneda. Confiamos en el azar, confiamos que es justo lanzar una moneda para determinar quién parte el partido de fútbol. Es algo que es muy cotidiano, pero es muy difícil definirlo de manera matemática, de manera rigurosa. Y bueno, yo no soy matemático, pero nos dedicamos en el libro a explicarlo un poco, pero es muy profundo, es similar al infinito. También tenemos un concepto de infinito que es algo muy, muy grande, pero en matemáticas está en todas partes y es muy difícil y muy profundo. Bueno, el azar en física aparece porque no tenemos conocimiento solamente. Es decir, yo puedo tomar una moneda en una mano, mostrarte las dos manos y decirte en qué mano crees que está. Y tú vas a decir, no sé, pero sé que hay 50% de chances que esté en una y 50 en otra. Eso no significa que la moneda no esté en algún lugar, es solo que tú no sabes. Entonces, el azar está en ti, no está en el fenómeno, está en tu desconocimiento. Cuando lanzamos un dado, no sabemos qué va a salir, no porque no se sepa, no porque las leyes de Newton no pudiesen averiguarlo, es porque no tenemos conocimiento de las condiciones completas, no sabemos con precisión el lugar, la dirección, la velocidad con que sale el dado de mi mano. Entonces hay muchas variables que no controlamos y ese descontrol es el origen del azar. Entonces el azar en el mundo clásico está en nosotros, no en la naturaleza. Y aquí, para entenderlo bien, en cambio, el azar está en la realidad física misma. Y eso sí que es inquietante y que debe haber sido perturbador para los físicos de su tiempo. En primer lugar, me imagino perturbador para Einstein. ¿Qué pensaba Einstein de estos descubrimientos de estos jóvenes? Y cuando él decía que Dios no juega a los dados. Bueno, resulta que no solamente Dios juega a los dados, la realidad, hasta Dios puede que él mismo se ha jugado a los dados por una realidad que lo excede, ¿no? Claro, ahí lo decimos algo así. Dios no le quedó más remedio que jugar a los dados. Sí, efectivamente, porque la formulación de Schrödinger, que vino un poco después, y es más sencilla que la de Heisenberg de la mecánica cuántica, tiene un elemento que se llama la función de onda. Entonces, cuando, por ejemplo, un electrón que está alrededor de algún núcleo, la teoría clásica te diría una órbita, una trayectoria, yo sé dónde está en cada instante. En mecánica cuántica no sabemos. Lo que sí tenemos es una función de onda, que es una cuestión etérea, una cantidad que está en todas partes del espacio alrededor del núcleo, que nos dice cuál es la probabilidad de encontrar al electrón en cualquier lugar. Entonces, eso para un físico puede parecer razonable, pero el problema es que esa probabilidad no tiene relación con la falta de conocimiento.
el electrón, en efecto, se materializa en un lugar cuando lo observamos y antes no está en ninguno. Es como que si yo tuviera la moneda en una de las... Perdón, yo te mostrara mis dos manos y te preguntara, adivina en cuál mano está, pero solo en el momento que abro las manos y se produce la observación, la moneda se materializa en una de mis dos manos. Ujú. Eso efectivamente es rarísimo, inquietante, como dijiste, y Einstein no lo podía tolerar. Y por eso, de hecho, fue una carta que le envió Einstein a Max Born, en la que dice que no creía que él vio jugar a los dados. Porque fue Max Born el que interpretó la ecuación de Schrödinger, mostrando que esa cantidad extraña que aparecía ahí era una probabilidad. Max Born, que a todo esto es el abuelo de Olivia Newton-John, era, ¿Ya? fue el que introdujo el azar en ciencia. Oye, Andrés, y ahí aparece el famoso tema que se ha hablado mucho, el tema del observador, ¿no es así? Sí, Aquí tú dices en el libro que el observador, a partir de la mecánica cuántica, pasa a ser de notario a protagonista. Antes el observador era el notario, el que notificaba lo que estaba ocurriendo ahí. Pero así ahora, es. ahora el protagonista. Bueno, eso sí que es un cambio paradigmático colosal, ¿no? Colosal. Y Colosal. la pregunta para que la pueda responder, el tema del observador solo se da en el nivel del átomo, los electrones, y no se da, por ejemplo, en el nivel total del universo, donde todavía sigue rigiendo del observador más newtoniano, por decirlo así. Bueno, ese es un problema gigantesco que no tenemos solución y probablemente si tienes 10 físicos te van a dar 10 respuestas distintas. El problema de la medición, el problema del observador. Esto ha dado también paso también a visiones medias místicas, ¿no es cierto? Porque el Sí, observador da la impresión de que la conciencia tuviese alguna relación con el fenómeno del universo, pero no es así, ¿ah? O sea, el observador no es necesariamente un ser humano. El observador es un aparato o cualquier cosa que sea capaz de hacer una medición. Y verdaderamente lo que ocurre ahí es que un objeto grande, clásico, interactúa con un objeto cuántico pequeño. No es que sean dos realidades distintas, la clásica que la cuántica. De hecho, uno puede mostrar que cuando los objetos son pesados y grandes, se comportan de acuerdo a las leyes de Newton. O sea, la mecánica cuántica se pone newtoniana cuando los objetos son grandes y pesados. Pero esta interacción de estos dos ámbitos ha sido muy complicado de entenderlo. Y es el gran problema del observador. Entonces, tal como tú dices, el problema es un problema de interpretación porque funciona cuando vemos átomos, pero cuando vemos el universo completo, se transforma en un problema mucho más grande, en un problema científico, porque ¿quién es el observador que mira el universo? No tiene sentido dividir el universo. A ver, dicho de otra manera, cuando yo estoy en un laboratorio observando un electrón, en el laboratorio hay una realidad física adentro, ¿no? Hay un electrón que yo observo, pero yo estoy lleno de electrones también. Entonces hay una división artificial que hago yo como científico entre quién soy yo, mi aparato, qué sé yo, y un electrón particular que es el cuántico que estoy observando. Esa división genera estos problemas, pero cuando tengo el universo completo, no hay división posible. Y entonces la mecánica cuántica se queda un poco muda. Es por eso que también hablamos en el libro, nace toda esta teoría de los muchos mundos, de Everett, oye, que mira, y ahí la pregunta, Andrés, sería, si ahí la mecánica cuántica se queda muda, ujú, a ver, de alguna manera habría que buscar una nueva teoría que lograra, digamos, superar a la mecánica cuántica y a la teoría relatividad y llegar a explicar toda la realidad, o es posible que la ciencia tenga distintas teorías para distintas realidades, por decirlo así. bueno, es una pregunta que creo que no es fácil de contestar. Yo creo que, a ver, lo que ocurre es que estas dos realidades parecen tan distantes, la realidad atómica
las galaxias, el Big Bang, que en la mayoría de los casos no necesitamos mirar el mundo de lo grande desde un punto de vista cuántico. Hay solo dos fenómenos que lo requieren y es lo que nos hace perseguirlo. Uno es el Big Bang, cuando toda la materia estaba concentrada en volúmenes más chicos que un núcleo atómico. Y que es por supuesto muy importante porque es el origen del universo. El origen es la gran pregunta humana en todo ámbito de cosas, así que no es fundamental. Y el otro son los agujeros negros, que son la última etapa del desarrollo estelar de algunas estrellas que colapsan para concentrar toda su materia de nuevo en un volumen infinitamente pequeño y por lo tanto lo pequeño con lo enorme se superponen y requerimos de las dos cosas, de esta relatividad general, que es la teoría de la gravedad de Einstein, y al mismo tiempo de la teoría cuántica. Y esas dos teorías son incompatibles hasta hoy. Tenemos algunos candidatos a resolverlo como la teoría supercuerdas, pero no hay nada aceptado y muchas preguntas. Es lo interesante. Lo interesante es que hay muchas preguntas, tenemos muchas preguntas, y este libro, La tiranía del azar, que tú acabas de publicar junto con José Edelstein, una historia de la mecánica cuántica, yo creo que nos va respondiendo preguntas y también nos abre, desde luego, muchísimas más preguntas. Estamos conversando con Andrés Gomberov, físico teórico, decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, doctor en Física de la Universidad de Chile. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos y seguimos caminando aquí en el jardín. Seguimos caminando esta tarde en este pequeño jardín al fin del mundo, conversando de temas apasionantes que parecen muy específicos de la física, pero que en realidad tienen también dimensiones filosóficas, y a lo mejor hasta consecuencias filosóficas. Hemos hablado del azar, hemos hablado del determinismo, hemos hablado del observador, todo a propósito de la mecánica cuántica, a propósito de ese joven de 23 años, Heisenberg, que intentó comprender el comportamiento de la materia a escalas mucho más pequeñas, estábamos hablando ahí de protones, etc. Y estoy con el autor del libro La tiranía del azar, Andrés Gomberov. Andrés, entre los temas filosóficos que nacen aquí del azar, es el tema del libre albedrío. A ver, vamos a pasarnos ahora un poco a la filosofía, ¿no es cierto? La libertad, el eterno problema de la libertad del hombre. En el mundo determinista, a ver, ¿es más posible el libre albedrío? ¿Quién mejor noticia para el libre albedrío? ¿El mundo de la mecánica cuántica o el mundo de la física determinista, que precede a la mecánica cuántica? Bueno, claro, aquí hay una discusión filosófica. No me atrevería a decir nada muy determinante con esto, porque es un problema muy grande, digamos. Ya preguntarse qué significa realmente el libre albedrío es una pregunta compleja. Pero solamente contarles a los que nos están escuchando una cosa, ¿sí? Si fuera la física determinista, con eso quiero decir, si supiéramos la posición de todas las partículas que componen el universo, la velocidad de todas las partículas que componen el universo, entonces las ecuaciones de la mecánica de Newton, por ejemplo, son capaces de predecir dónde van a estar en todo momento en el futuro. Ese es un sistema determinista. Por ejemplo, si yo tengo el Sol y la Tierra, ese es un sistema mecánico que no tiene mucho caos, por lo tanto es muy predictivo. Yo puedo decirte que el 5 de diciembre del año 3228 a las 15:23 en Coquimbo va a haber un eclipse solar. Estoy inventando, por supuesto, pero ese es el tipo de cosas que podemos hacer con la mecánica de Newton. Predicciones imposibles. Ahora, para hacer predicción, ahora tú me dirás, bueno, pero no sabemos si va a llover la próxima semana. Claro, porque necesitamos tener toda la información
de todas las partículas con precisión infinita, cosa que es imposible. Pero uno puede Ahora, pensar, pero perdón, sí, pero Andrés, uno podría pensar que en algún momento a lo mejor podremos tenerlas casi todas, ¿no es cierto? sí, Que a lo mejor la inteligencia artificial, por ejemplo, va a contribuir a llegar y a tener mayor cantidad de datos para predecir. O sea, a medida que sepamos más y tengamos más información, el libre albedrío se va jibarizando y es, finalmente no hay ninguna posibilidad de elegir, ¿no? Eh, bueno, eh, con el tiempo han mejorado los informes del tiempo, por ejemplo, sí, claro. De hecho, bueno, aquí está el problema. Ya en el siglo XVII, no sé, ya la gente estaba pensando en eso. Laplace imaginó un demonio, que llamamos el demonio de Laplace, que sería capaz, es un ser imaginario, un experimento mental, capaz de conocer con toda precisión la posición y la velocidad de todas las partículas del universo. Ese demonio imaginario puede saberlo todo y por lo tanto puede saber si yo voy a cometer un crimen en 15 años más. Y eso llega, por supuesto, tiene consecuencias filosóficas, porque si cometo un crimen en 15 años más, podría decir, bueno, pero si yo no soy culpable desde el Big Bang, que se sabía que ese día yo iba a cometer un crimen, porque está todo, todo en el Big Bang. Entonces, bueno, eso es una aparente falta de libre albedrío. Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre mis acciones porque estaban determinadas desde hace 13.800 millones de años. oye, Andrés, eh, quiero preguntarte, hay un capítulo que habla de cómo es la trama, como la trama íntima del azar, ¿no es cierto? La trama interior del azar. Es fascinante eso de poder describir, entender qué es el azar finalmente en esta mirada de la física, también con implicaciones filosóficas. Entre paréntesis, ese demonio de la plaza estaría muy bueno para un cuento de Borges, ¿ah? Así como Sí. había el memorioso, Laplace podría ser un personaje que lo sabe todo, ¿no? Eh, Bueno, hay un libro de un colega que se llama Borges y la mecánica cuántica. Borges tiene un cuento que es el jardín de los caminos que se bifurcan. claro, Ese cuento tiene mucho en común con esta teoría de los muchos mundos, que nace de Everett en el año 1948. Y ahora no recuerdo bien la historia, creo que la teoría es posterior al cuento de Borges. ujú, ya. Así que efectivamente, Y la eh, trama íntima del azar. Sé que es una metáfora y una imagen, ¿no es cierto? Pero ¿qué sabemos del azar interesante que sea posible compartir en los pocos minutos que tenemos, digamos, que a ti mismo te sorprenda, ¿no es cierto? lo más sorprendente que ahora tenemos tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Es lo que es la gran pregunta que dejó Einstein, y a pesar de que estaba equivocado, dice todo el mundo, no, siempre estos grandes hombres que hasta en sus errores generan conocimiento. No sé además hasta dónde estaba equivocado, pero bueno, hoy día pensamos que realmente Einstein estaba equivocado eh, en pensar que las partículas tienen una realidad absoluta independiente de las observaciones. Y esa era la cosa que no podía entenderlo. Lo que yo te decía, que si tengo un electrón en una mano, realmente no está en ninguna mano hasta que abro mis manos. No está en ninguna. Y el experimento que Einstein con varios diseñaron es que tenemos, suponte, dos partículas son emitidas en direcciones contrarias. Yo puedo tener una partícula en reposo y dos partículas idénticas en direcciones opuestas. Una se va a la galaxia Andrómeda y la otra se va a otra galaxia donde hay dos tipos que están esperándola. En el instante que una de las dos personas que están a miles y millones de años luz de distancia miden, por ejemplo, la velocidad de una partícula, la otra sabe de inmediato
cuál es la velocidad de la suya antes de medirla. ¿Por qué? Porque cuando hay dos partículas, cuando parten de reposo y salen dos partículas, las dos tienen que tener la misma velocidad y opuesta. Eso es por leyes de conservación de la física. Entonces, cuando uno mide que la velocidad es 10 kilómetros por hora en dirección este, el otro tiene que medir 10 kilómetros por hora en dirección oeste. Ahora, eso es obvio, y me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene de raro? Da lo mismo que sean millones y millones de años luz. El problema es que ahora no se sabe la velocidad de la partícula hasta el instante en que se mide. Y entonces Einstein llegaba a la conclusión de que en el momento que un tipo en una galaxia mide 10 kilómetros por hora, de alguna manera la información se fue instantáneamente hasta el otro. Hubo transmisión a velocidad infinita, instantánea de información, cosa que él mismo prohibió en su teoría de la relatividad especial. Eso ocurre no porque la transmisión sea a velocidad infinita, sino que porque efectivamente existen correlaciones de cantidades de partículas infinitamente alejadas que están entrelazadas. Y estas son imposibles de explicar con la lógica clásica y la mecánica newtoniana. Esto nos persigue hasta el día de hoy, ¿cuándo fue? Hace poco, no sé si el año pasado, que tres físicos ganaron el premio Nobel por hacer estos experimentos tipo EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, que son los que plantearon este experimento. Es totalmente fascinante y de hecho tiene, ahí mostramos en el libro, tiene incluso aplicaciones fenomenológicas, más o menos cotidianas, como la navegación magnética de ciertas aves migratorias. Wow. Oye, ustedes hacen una distinción en el libro que es muy interesante, que es la del físico mago y la del físico sabio. Uno podría decir que Heisenberg es el físico Sí. mago. Entiendo que el físico mago, bueno, hace magia, funciona más por la intuición. Heisenberg parece que llegó a través de la intuición. Sí. Háblanos de esos dos arquetipos de físico, ¿no? Distintos. Claro, porque es como en matemáticas Ramanujan. Hay una película incluso de él, no sé, este gran matemático indio que adivinaba las fórmulas de una manera inexplicable. Sí, hay físicos que tienen esa capacidad de llegar a resultados sin seguir una lógica absoluta, como con una desesperación por llegar al resultado, son capaces de llegar al resultado antes de justificarlo completamente paso a paso. Hay otro caso muy famoso que es Paul Dirac. Dirac hizo la ecuación del electrón, poco después de la mecánica cuántica. Y la ecuación, es muy linda esa historia, porque Dirac define unos objetos matemáticos que hoy día llamamos matrices de Dirac, que tienen ciertas propiedades, que son lindas, y guiado por la estética, una cuestión que es muy importante en ciencia, de la que se habla poco. La ciencia está muy empujada por la estética. Dirac, más que nadie, guiado por la estética, llega a la ecuación del electrón, y esa ecuación le da como consecuencia que existe otra partícula igual al electrón con carga negativa. Perdón, positiva, el electrón tiene carga negativa. Y nadie la había visto, pero él estaba tan confiado en sus ecuaciones que dice tiene que existir, y efectivamente poco después se descubre el positrón, que es el- la partícula antimateria, la antipartícula, perdón, del electrón. Entonces, la antimateria, que es una cuestión muy importante hoy día, nace de un acto de magia, absolutamente, de un físico, Paul Dirac en este caso. En la mecánica cuántica, el artículo original de Heisenberg es tremendamente confuso y tremendamente luminoso, pero entonces están estos grandes científicos que, no sé, expulsan ideas en bruto, pero absolutamente increíble. Y otros que son más los sabios, que agarran estas ideas y las van puliendo, y, bueno, para Claro. llegar a comprenderlas como las comprendemos hoy.
De hecho, lo decimos ahí. Otra cosa que ocurre mucho en las ciencias naturales es que no leemos a los originales. Yo trabajé toda mi vida en relatividad general y nunca leí el artículo original de Einstein. En electromagnetismo está Maxwell, nadie ha leído, eso es peor, porque ya la notación. Cuando parten las teorías científicas, todavía los autores están confundidos un poquito muchas veces. La notación que tienen no es la mejor, las demostraciones o los argumentos no están tan destilados. Y además los énfasis no están puestos necesariamente en los lugares que después se ve que son los mejores. Entonces, asociado a lo que tú me dices, está esto de que los científicos no leemos los originales, que fue un filósofo terrible, porque hay Claro. que leer a Kant y tragarse los 1000 páginas. Para nosotros es distinto, hay una destilación. Y muchas veces son estos magos los que producen estos tremendos objetos en bruto y hay que ir destilando. Todas las tallas y la dimensión estética. Bueno, y hay una página en que se nota la emoción de ustedes que la escriben, que es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Sí. Hablas de no podemos permitirnos dejar de compartir con ustedes, los lectores, en toda su majestuosidad, la ecuación que define a la mecánica cuántica, aunque solo sea por el placer estético que albergan sus símbolos. A ver, ¿por qué es tan bella y tan majestuosa esta ecuación? Yo sé que tenemos pocos minutos, pero puedes decir Sí. algunas cosas, algunos vislumbres de eso. Bueno, yo creo que en general las grandes ecuaciones de la física son síntesis espectaculares de una cantidad enorme de fenómenos. Esa ecuación, como otra, la verdad, lo hace. Una ecuación tan pequeña, que además es linda en sus símbolos, porque la simbología matemática y física, bueno, también se ha desarrollado para sintetizar. Y parece bella en eso, en su brevedad. Oye, en eso se aproxima la poesía, entonces, la fórmula física, ¿no? Un Pero verso. total, mira, sí, yo siempre he pensado eso, la matemática y la poesía Mm. son dos caras de la misma moneda, porque son dos lugares o dos lenguajes que tratan de decir lo que no se puede decir en prosa. No puedes en prosa hablar del átomo y no puedes en prosa hablar de algunas de tus emociones. Esos lugares donde la prosa no entra bien es donde necesitamos matemática y poesía. Oye, qué bonito eso, ¿ah? Y da para un tema, un próximo libro, pues, Andrés, ¿ah? Que sería muy bien recibido, me encantaría leerlo, física y poesía, o matemática, física y poesía. Por último, el título del libro es La tiranía del azar, pero al revés uno podría decir, en un mundo del azar, no es la tiranía, al contrario, es la posibilidad de todas las libertades, de todos los escenarios abiertos, era más tiránico el escenario determinista, ¿no? Ustedes jugaron ahí con el concepto, ¿no? De la tiranía del azar. Tienes razón, el determinismo en algún sentido es más tirano, pero aquí en realidad lo miramos desde otro punto de vista. El azar se nos ha impuesto, Ujú. no podemos salir de él y desde Einstein estamos tratando de entender la naturaleza eh, evadiendo el azar, porque nos complica tremendamente. La tiranía del azar va más por ese lado, porque por mucho que se ha intentado evitarlo, el azar entra por otro lado. Es como si es un tirano. Y a pesar de todo, hay que decirlo, la mecánica cuántica es la teoría científica más precisa que nunca hemos tenido, que nos da mediciones más precisas. No hay que mal entender, el azar aquí no significa que no podamos saber, nos da limitaciones, muchas, pero su precisión es fenomenal. Y quiero agradecerte, Andrés, esta conversación tan interesante que hemos tenido esta tarde aquí a partir de la historia de la mecánica cuántica en el libro La tiranía del azar de Andrés Gomberov y José Edelstein, una historia de la mecánica cuántica.
Andrés Gómbero, físico teórico, decano de la Facultad de Ciencia, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor. Fue un gusto conversar contigo, Andrés, y felicitaciones por este excelente libro, y le invitamos a todos los que nos están escuchando a leerlo. Es un libro fascinante que profundiza muchos de los temas que aquí apenas pudimos esbozar en una caminata por un pequeño jardín. Muchas gracias, Andrés, por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Gracias a ti, Cristian, por esta invitación a tu jardín y a todos tus radiovidentes. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando a las 7:30 vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Espero con una conversación tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.